Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Letelier, soy fonoaudióloga y presidenta de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la SOCHIMI. Hoy nos convoca el Día Internacional, ¿cierto? Mundial de la disfagia, una condición clínica, ¿cierto? Tan prevalente en los espacios clínicos, tanto en las UPC, UTI, ¿cierto? Espacios médicos quirúrgicos, y las presentadoras de hoy nos van a dar la visión desde el agudo hasta el seguimiento de rehabilitación intensiva, ¿cierto?, de los pacientes con traqueostomía y el abordaje también en el área crónica, ¿ya? Nos acompañan dos grandes expositoras y socias de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, Violeta Romero y también Carolina Sáez. Vamos a ser testigos, ¿cierto?, de dos presentaciones. La primera de Carolina Sáez, ella es fonoaudióloga egresada de la Universidad de Chile, es coordinadora del equipo de fonoaudiología de hospitalizados del Hospital del Trabajador, OH, ¿cierto? Y hasta hace poco parte de un programa de salud pública de Harvard. Sí, se está grabando la presentación, Gonzalo. Gracias por la pregunta. Carolina Sáez nos va a presentar acerca de toma de decisiones en extubación versus traqueostomía, casos complejos de la práctica clínica. ¿Ya? Carolina es una socia muy activa en el programa de PUCON, ¿cierto? Participó con algunas presentaciones y también con trabajos de exposición en formato oral. Un segundo, Caro, para habilitarte el audio. Un segundo. La grabación. Entonces, Carolina Sáez, adelante con tu presentación. ¿Nos puedes compartir la pantalla? Al tiro. Hola a todos, espero que estén muy bien. Reitero los agradecimientos por la invitación a Paola y Sari, así que espero que disfruten la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, súper bien. Ya, comenzamos entonces. Bueno, hoy día vamos a hablar desde la disfagia en un contexto diferente al común. Vamos a hablar desde lo que ocurre desde que el paciente está intubado y cómo predecir que este paciente desarrollará complicaciones como la disfagia. Así que la presentación se llama Toma de decisiones en extubación versus traqueostomía. Y les voy a presentar dos casos desde la práctica clínica en donde el acuerdo del equipo es más favorable y en otros casos donde las cosas no salen como uno quisiera. ¿Ya? Caro, eh, Dígame. ¿puedes colocar la pantalla como en visión completa? Ah, sí, sorry, pensé que Perfecto. estaba. Ahí sí. Súper, muchas Bien. gracias. Entonces, contextualizar que esta presentación está basada particularmente en pacientes neurocríticos. Ya en el Hospital del Trabajador, la mayoría de los pacientes que vemos son pacientes con TEC. ¿Ya? Así que, ¿cuál es el problema? Un problema bastante común en todas las UCIs y que es complejo desde la toma de decisiones es decidir entre extubar o traqueostomizar idealmente temprano al paciente. Ambas situaciones involucran riesgos y complicaciones. Ya sabemos que hay diferentes consecuencias de la extubación, sobre todo cuando está fallida, ya lo que incrementa la morbilidad y la mortalidad del paciente, la reintubación, lo que eso conlleva, aumento del riesgo de la neumonía asociada a ventilación mecánica,
Pero no hay que olvidar también que la tasa de extubación fallida, al menos en estos pacientes TEC, llega hasta un 20% y no ha variado en los últimos 20 años. Sin embargo, esta tasa puede verse incrementada cuando hay estridor y edema en la vía aérea, ¿ya? Y asociado a la traqueostomía hay percepciones también a veces negativas en el sentido de estas complicaciones a corto plazo y largo plazo. Eh, cuando es tardía, cuando es a tiempo, hay también percepciones de que quizá el paciente no necesita la traqueostomía. Entonces ahí es súper importante tener los argumentos, poner en la balanza los beneficios versus los riesgos para decir qué es lo mejor para nuestro paciente. Entonces, ¿cómo abordamos este problema de extubar o no extubar? ¿Qué dice la evidencia? Hoy día el foco se ha cambiado desde el timing, desde cuándo extubar al paciente versus a quién extubar. Se busca llegar a un enfoque mucho más exhaustivo e individualizado, ¿ya? Considerando que los contextos de los pacientes pueden ser distintos, ¿ya? El objetivo está en optimizar los outcomes del paciente, que se extube con el menor daño iatrogénico posible, que salga idealmente con la disfagia más leve posible, ¿ya? La disfonía también. Y si bien hay distintos predictores o factores clínicos de extubación fallida, ninguno de ellos por sí solo va a ser suficiente para predecir el éxito de esta situación, ¿ya? E incluso los predictores que están acá, los generales de la UCI, no siempre aplican a los pacientes neurocríticos, ¿ya? Entonces, los más conocidos, que seguro ustedes lo conocen, tienen que ver con la estabilidad del paciente, prueba exitosa de ventilación espontánea. Otro predictor súper válido es la permeabilidad de la vía aérea. Ya ahí recurrimos harto al uso del CAFLIC test, que lo voy a explicar un poquito más adelante, y el manejo de las secreciones, pero hay otro predictor el cual ha sido controversial y que hay hartos estudios que lo avalan, que es el nivel de conciencia de los pacientes. A diferencia de los pacientes común de UCI, un paciente TEC se podría pensar que requiere estar súper vigil y siguiendo órdenes perfectamente, pero no es requisito para la extubación exitosa. Hay que considerar que el TEC es fluctuante en sí. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica clínica? A veces tenemos pacientes que se ven súper bien desde lo cognitivo, tienen vigilia, siguen instrucciones simples, a veces incluso más consistentes, pero ¿qué ocurre? Que este paciente se extuba y ya no rinde igual a nivel cognitivo, o bien se agita, requiere sedación y baja el rendimiento. Así que considerar que este predictor muestra inconsistencia en este valor predictivo, ¿ya? Uno lo puede evaluar y todo, pero no debiese ser el único mandatorio. Poner en la palestra los beneficios de la traqueostomía temprana, pensando que es la primera fase de la rehabilitación del paciente y nos va a ayudar sobre todo en la rehabilitación de fonoaudiología desde la deglución y la comunicación ya desinvadir la vía aérea superior. Como pueden ver, todos los predictores involucran el trabajo de distintas especialidades, entonces por eso es tan importante estar coarticulados con el equipo, de conversar esto en las visitas, en las reuniones diarias, considerar idealmente la opinión de todos los estamentos para llegar al mejor outcome con el paciente. Entonces yo les voy a contar qué es lo que hacemos desde fonoaudiología, ya esto respaldado en base a la evidencia, pero también con cosas que hemos ido introduciendo el último tiempo tras años de estudio y de clínica, sobre todo con los aprendizajes del tiempo de la pandemia del COVID, ¿ya? Entonces, al menos en el Hospital del Trabajador, nosotros acompañamos al paciente desde el día uno que está intubado, ¿ya? Entonces vemos un abordaje como inicialmente muy sedado hasta que ya logra progresar en cierta respuesta a la baja de la pseudoanalgesia y vemos si cumple con ciertos indicadores o no, ¿ya? Sobre todo lo que es la deglución. Entonces se debe destacar en primer lugar sí o sí el manejo de secreciones y la calidad de secreciones. El manejo de secreciones, sea el contenido que sea oral, sea nasal, todo lo que esté en la cavidad orofaringea, que el paciente lo logre deglutir, ¿ya? Yo sé que esto puede ser un poco difícil, así que de entender se los voy a mostrar en los videos. Y después la calidad de secreciones, porque evidentemente si tenemos secreciones muy viscosas y abundantes va a ser aún más difícil movilizar estas secreciones o deglutirlas. Dentro de los mecanismos protectores de vía aérea, que si bien van a estar abolidos y disminuidos per se por la presencia del tubo, uno efectivamente puede ver si el paciente logra movilizar algo de estas secreciones, logra activar tos, ¿ya? Y eso lo podemos visualizar durante el momento del CAFLIC test, en el cual también fonoaudiología
ha participado junto a kinesiología evaluando estos contenidos que yo les mencioné. Y el estado cognitivo, como les dije, también los describimos acorde al estado de sedación. Generalmente usamos la escala RASS y ya después, sin sedación, podemos usar la escala MRAS o el nivel o el ERLA, el rancho de los amigos. Y así que ahora les voy a mostrar en cuanto al manejo de secreciones, uno determina con la evaluación clínica, puede determinar cómo está ese manejo, pero nos perdemos hartas cosas, ¿ya? Por eso es que con el tiempo, además de los procedimientos clínicos, se han incorporado los exámenes instrumentales dentro de la posibilidad y las disponibilidades de cada hospital, por supuesto, de cada centro. Destacar el estudio que realizó Rodrigo Tovar, Marcia Tolosa, David Morales y el hermano de Rodrigo Tovar el 2020, en donde ellos utilizaron las FES para evaluar pacientes intubados pre y post extubación, en donde se determinaron resultados súper interesantes porque si usamos este recurso y determinamos bien si el paciente manejaba o no sus secreciones, se veía que iniciando la terapia fonoaudiológica preventiva, el paciente egresaba con disfagias incluso más leves y tenía menos el tiempo entre la extubación y el inicio de la ingesta bioral era menor. Así que, volviendo al tema, van a haber pacientes que no tienen un reflejo deglutorio eficiente estando intubados. Acá se puede apreciar por ahí la sonda y el tubo, más que nada se ven puras secreciones. El paciente a lo más alcanza algunas paradegluciones, pero no se ve la constricción faríngea total asociada al reflejo deglutorio versus un paciente que está acá con el tubo, la sonda nasoenteral, y vemos que si bien hay algunas secreciones, unas burbujas por ahí dando vuelta, el paciente activa el reflejo glutorio, genera la contracción faríngea dentro de lo posible y despeja las secreciones. Ese paciente va a andar mejor en la extubación si es que lo cognitivo también se mantiene adecuado. Entonces, esto es para que conozcan nomás ciertas escalas. Hay escalas que permiten predecir el éxito de la extubación. Ya, por un lado, la que usamos nosotros en el Hospital del Trabajador es la Oral Motor Function Scale, pero hay otras escalas también estudiadas, sobre todo en este estudio que se realizó en pacientes ACV, que es la Modified Semi-Quantitative Airway Score. Y ahí lo que hizo este estudio fue definir cómo es la especificidad y la sensibilidad de esta escala. Ya, ninguna es mejor que la otra, sino que hay que considerar que evalúan cosas distintas y que uno puede en la clínica extraer ítems de cada uno. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Hospital del Trabajador usamos la OMF, ¿ya? Que mide manejo de secreciones, si presenta deglución o no, y la movilidad orofacial para la deglución. Pero, por ejemplo, no incluye la tos o la calidad de secreciones, cosa que sí incluye esta otra escala. Entonces, igual lo describimos de forma cualitativa y esto se asocia a ciertos puntajes, ¿ya? Entonces, a mayor puntaje es mayor riesgo de extubación fallida y con eso entrega un mayor dato, el argumento más contundente para decir si el paciente cumple o no los criterios por fonoaudiología para la extubación, ¿ya? Entonces, ahora les voy a presentar cortito dos casos clínicos. Quise partir con un caso en donde las cosas quizás no salen como uno piensa, pero que también hay que entender que la toma de decisiones depende de cada paciente y también esto requiere el trabajo de todos, ¿ya? Y ahí quien va a dar la indicación de extubar o no extubar es el médico, ¿ya? Así que requiere que estemos todos súper atentos y que tengamos la capacidad de entregar nuestros argumentos desde si el paciente cumple o no nuestros criterios para actuar. ¿Ya? Así que el primer paciente, un hombre de 54 años que tuvo un accidente antes del 2000, ya un TEC grave con un compromiso extenso, una craneoplastía incluso a nivel bifrontal, también un daño temporal. Y este paciente desarrolló una epilepsia post-TEC significativa y un daño orgánico cerebral severo. Este paciente se trataba por fonoaudiología solo por un trastorno cognitivo comunicativo, nunca tuvo disfagia, hasta que este año, en julio, o empieza con crisis de ausencia, con pérdida de control de esfínter, empezó con nuevas crisis focales recurrentes y es finalmente intubado. Llega a la UCI y es evaluado por fonoaudiología con altos niveles de sedación, entonces el paciente no presentaba ningún reflejo protector de la vía aérea, no deglutía, tenía muchas secreciones, alto requerimiento de aspiración, solo presentaba tos refleja la estimulación, ya tenía un OMF de 9 puntos.
A la semana casi empezó con algunas respuestas de fijar mi mirada, responder algunas órdenes si no. El OMF bajó un poquito porque empezó a mover un poco los labios, la lengua y la mandíbula, pero aún no presentaba deglución. Y si es que logró alguna respuesta deglutoria, fueron para degluciones, que no es deglución propiamente tal. Entonces, finalmente, ¿qué ocurrió? Por orden médica, se decide la extubación, se le da la chance el día 12 de agosto. ¿Y cómo estaba este paciente antes de la extubación? El paciente estaba vigil, respondía a órdenes, se comunicaba mediante articulación áfona. Sin embargo, lo deglutorio seguía con bastante regular rendimiento. Mucha secreción neurofaringia, incluso por ducto subglótica, requería aspiración continua. Como les comentaba, el reflejo de la tos estaba, cumplía con los parámetros de kinesiología para ser extubado, eso sí, ¿ya? Sin embargo, bueno, fue una audiología declara que no cumple con los parámetros de éxito de extubación por nuestra área. Se extuba con una MF de 8 puntos. ¿Y qué ocurrió? Post-extubación, el paciente, si bien estaba vigil, tranquilo, colaborador, su manejo de secreciones era muy regular, ya muy baja tasa de glutoria, casi nula, mucho acúmulo de secreciones, la tos que tenía no era eficiente y se destacaba una fonía importante, ya que lo vamos a asociar a los resultados de la nasolaringoscopía realizada. Entonces, finalmente, que esto es lo que nosotros resumimos en la ficha clínica. Ya, paciente no cumple criterios por fonoaudiología, tiene alta posibilidad de broncoaspiración. Y dentro del equipo un mensaje a traspasarle a ustedes es que en este caso las medidas preventivas de neumonía se deben extremar, ya en cuanto al posicionamiento, los cuidados orales, medidas antirreflujo farmacológicas y no farmacológicas. Ya, entonces, ¿qué ocurrió? Al día siguiente, lamentablemente, el paciente es reintubado por muy mal manejo de secreciones, ya comprometiendo parámetros ventilatorios, todo ineficiente, la deglución seguía ausente pese a las estrategias. ¿Ya? Así que después, el 15 de agosto, se realiza una traqueostomía Portex 8, que es la traqueostomía estándar que colocamos en el Hospital del Trabajador. Era un paciente de talla estándar, no impresionaba tener el cuello como muy grueso, así que se decidió esa traqueostomía. Y finalmente, ¿cómo evolucionó este paciente? Siguió con una disfagia muy severa por largo tiempo. De hecho, al momento de hacer esta presentación, el paciente seguía traqueostomizado. Ya también se gastrostomizó. Y un hallazgo importante a mencionar en este caso son los exámenes instrumentales. La laringoscopía mostraba al día siguiente de la traqueo que el paciente tenía sospecha de estenosis glótica posterior porque las cuerdas vocales estaban ambas en posición paramediana, ¿ya? Entonces hay ese diagnóstico diferencial asociado también a síntomas de reflujo faringolaringio y el TAC cervical tiempo después mostró que incluso había un estrechamiento en la vía aérea a nivel de C5, C6. Oportunidades de mejora de este caso tiene que ver, yo creo, con definir y saber argumentar mejor cuándo recurrir a la traqueostomía temprana. Si se fijan por las fechas, el paciente se accidentó a fines de julio y la traqueostomía fue el 15, o sea, hartos días de intubación prolongada ya, que sí generan estas consecuencias a nivel estructural y que no son menores, porque una estenosis glótica posterior va a ser aún más difícil la decanulación, sin considerar claramente el pronóstico neurológico del caso, ¿ya? Eso con este caso. Siempre van a haber oportunidades de mejora y cosas que uno lo puede realizar bien, pero es parte también de la evolución de los casos y de los complicados que puede ser el paciente neurocrítico. Ahora este caso, un caso en donde los acuerdos sí fueron más favorables y el equipo sí, sí estuvo de acuerdo con la toma de decisiones que vamos a ver a continuación. Un hombre joven de 26 años sin mayor antecedente mórbido. El día 11 de agosto sufre un accidente en moto súper grande y presenta secuelas estructurales y neurológicas importantes, ¿ya? Resulta con politraumatismo, un TEC grave complicado, un daño axonal difuso severo, lesiones maxilofaciales importantes, como pueden ver en la imagen. Prontamente este paciente es intubado el mismo día del accidente, se incorpora una sonda orogástrica, considerando también una fractura base de cráneo. Y a los 10 días se realiza una traqueostomía estándar para nuestro hospital, Portex 8.0.
¿Cómo llega el paciente? Como mencioné, intubado, sedado, un RAS-4, con secreciones orofaringeas aumentadas y viscosas, con babeo, con evidentes lesiones secundarias al trauma maxilofacial, incluso con también heridas sangrantes en labios y lenguas, inestabilidad mandibular, sin respuesta regulatoria, solo con reflejo de oxígeno a la estimulación. ¿Cómo evolucionó este paciente? El día 21 de agosto, el paciente seguía sedado, sin respuesta específica. Se fue bajando la sedación igual y el rendimiento cognitivo seguía siendo similar a un ERLA 2. ¿Ya? El OMF estaba súper alto, 11 puntos, ¿ya? Tenía todos los ítems ausentes. De hecho, el primero con babeo, ¿ya? Eh, pero este caso, similar al anterior, también tenía buenos parámetros ventilatorios y cumplía por kinesiología en ese aspecto, no así en la protección de la vía aérea, ¿ya? ¿Qué determina fonoaudiología? Que fue lo que colocó en la ficha. Paciente con respuestas generales que no permiten establecer un rendimiento cognitivo suficiente para el manejo de secreciones, lo que denotan un riesgo de broncoaspiración importante en caso de ser extubado. Desde Fono se sugiere la traqueostomía y la gastrostomía temprana, considerando toda la condición neurológica, nutricional, deglutoria y maxilofacial. Y desde neurología, desde los médicos intensivistas y desde kinesiología, también fue la sugerencia de traqueostomía temprana. Así que todos estuvieron de acuerdo. Al día siguiente se realiza la traqueostomía percutánea. Rápidamente el paciente fue destetado, el rendimiento cognitivo no cambió, ¿ya? Tampoco lograba emitir lenguaje, pero sí prontamente uno empieza a ver que la respuesta de empieza a aparecer, hay un incremento en la tasa. Puede ser enlentecida o restringida, pero empieza a aparecer y facilita la rehabilitación. En este caso, eh, quizás la oportunidad de mejora que yo pude identificar tiene que ver con las fechas que la traqueostomía se hizo a los 10 días. An- en los estudios más antiguos se decía que la traqueostomía temprana podía ser a los 10 días, pero hoy día incluso en estudios de pacientes TEC severo, perdón, TEC complicado, se describe incluso a los 7 3 días en algo, ¿ya? Así que esa fue como la oportunidad de mejora detectada. Y por último, disculpa si me pasé en el tiempo, em, ¿qué es lo importante de esta toma de decisiones? En que tiene que ser individualizada, tiene que ser enfocada siempre en obtener la mejor ganancia funcional para el paciente. Importa la opinión de todos los que evalúan los factores clínicos y predictores de la deglución. Eso es algo que agradezco bastante del Hospital del Trabajador. Yo en la presentación les comentaba, cuando hay visitas clínicas, el médico nos pregunta ya, ¿qué opina terapia ocupacional? ¿Qué opina kinesiología? ¿Qué opina fono? Y sabiendo que van a haber riesgos y sabiendo que van a haber pacientes que per se van a fallar en la extubación. Pero una decisión consensuada y se le da también la chance al paciente de extubar. Considerar en esto los aportes que puede hacer fonoaudiología, tanto desde lo clínico como desde lo objetivo. Ya hay herramientas nuevas que también nos entregan datos mucho más objetivos. ¿Ya? Considerar la traqueostomía no como algo que va a generar una complicación o un daño al paciente, sino que también es la primera etapa de la rehabilitación y es súper importante comenzarla de forma temprana. Y la evidencia actual sigue demostrando que se requieren más estudios y más herramientas válidas y confiables para medir las variables mencionadas. Muchas gracias por la presentación. Aquí están las referencias y los dejamos con Violeta, que les va a presentar una muy, muy buena presentación. Muchísimas gracias, Caro, por tu presentación. Vamos a abrir ahora, ¿cierto?, el espacio para algunas preguntas. Me imagino que de la audiencia, ¿cierto?, pueden emanar algunas inquietudes sabiendo que el Hospital del Trabajador, yo creo que es uno de los, no es el único, pero es uno de los grandes, ¿cierto?, referentes de cómo protocolizar las atenciones, de cómo ordenar, ¿cierto?, a todo el equipo para que puedan ejecutar, ¿cierto?, el abordaje de la manera más símil entre todos los profesionales. La verdad es que eso hay que aplaudirlo, siempre reconocerlo. Eh, Ustedes tienen un tremendo equipo, son muchos fonoaudiólogos y también siempre están con la innovación, ¿cierto? Como
integrada dentro del abordaje del paciente crítico y en el que también está en una etapa quizás a veces un poco más crónica también. Eh, a mí me surge algunas dudas, ¿cierto? ¿Cuándo se genera esta validación de la OMF? OMF, sí. ¿Cómo en qué año ustedes la validan y la empiezan a aplicar? ¿Es algo que realizan una vez a la semana? ¿Es solo en un periodo de atención de acuerdo al caso? ¿O establecen, no sé, los días lunes se van a aplicar, los días... Eh, ¿Cómo lo organizan? Gracias por tus palabras, Pau. Mira, para contarte un poco la experiencia, esto comenzó antes de que yo llegara al hospital, el 2019, pre-pandemia. El equipo Rodrigo Tobar de ese momento empezó a ver la evidencia, apareció la escala OMF, ya estaba en algunos estudios y decidieron incorporarla a diario, ¿ya? La dotación de fonoaudiólogos en ese minuto era de un fonoaudiólogo en UCI, uno en UTI aprox, por lo que yo recuerdo. Entonces, como te decía, el paciente se evalúa desde que llega el primer día intubado y todos los días se evalúa se estima un riesgo de neumonía aspirativa y en la evaluación de estos predictores clínicos se aplicaba la OMF. ¿Ya? La verdad es que lo seguimos haciendo así. Es una vez al día. Inicialmente, pero si está el plan de descenso de sedación y evaluar winning, se vuelve a aplicar, ¿ya? Y ahí nuestro criterio en ese minuto era tener una OMF menor a 4 puntos para cumplir con los criterios de fonoaudiología y pensar que la extubación saldría bien. Es súper interesante porque yo creo que muchas de nuestras intervenciones que tienen un detalle quizás más clínico, sobre todo en el periodo en el que el paciente va saliendo de la intubación, eh, claro, pero tenemos pocas herramientas para poder aplicar como protocolos o esquemas más bien validados, ¿cierto? Exacto. Y como les decía, la escala por sí sola no es suficiente. El manejo de secreciones por sí solo no es suficiente, el estado cognitivo tampoco. Así que lo que no tiene la escala, uno igual lo considera a nivel clínico, pero siempre del respeto que uno no puede decir que porque el paciente no cumple los parámetros de fono no se puede extubar, sino que tiene que estar todo considerado desde el otro estamento igual. Claro. Adelante, Gonzalo. Bienvenido a tu sucio. No, hola, hola. Justo se ponen a ladrar mi perro. Hola, Cata, ¿cómo está ahí? Hola Oye, Gonzalo, tanto tiempo, muy bien, ¿y ¿cuánto tú? tiempo? Bien, gracias. Oye, solo una consulta. Me parece súper importante que haga hincapié de lo que nosotros siempre sugerimos en paciente crítico, de traquetomizar a los pacientes cuando realmente es mejor. ¿Tienes datos de estos casos? ¿Cómo fue el proceso de decanulación? ¿Si se demoró? ¿Te recuerdas de los casos, no? Así como si se demoraron además en decanular. Sé que depende de mucho, pero va de la mano un poco con si antes lo traqueotomizamos, más rápido lo decanulamos. Yo sé que es multifactorial, pero ¿te acuerdas de estos casos si demoró más el proceso o no? Esa era mi consulta, Caro. Muchas gracias por la presentación. Mira, hubo un estudio que hicieron los kinesiólogos que no sé si alguno de ustedes los pudo ver, las chiquillas de la comisión, que presentaron el año pasado en Sochimi, que evaluaba como los outcomes en pacientes con traqueostomía tardía y versus precoz. Ya, y ahí también incorporaron lo de fono. Eh, Efectivamente, si lo intentábamos hacer lo más pronto posible, aunque en cierto minuto les comentaba que nuestro criterio era como 10 días. ¿Ya? Con el tiempo hemos tratado de bajar ese rango de tiempo. Eh, y yo los pacientes que recuerdo, no solo los que están acá, en promedio, si es que la lesión cerebral estaba estable, no había mayor requerimiento de nuevas neurocirugías, podían estar aproximadamente un mes con tráqueo, en los mejores casos, ¿ya? Pero pacientes con TEC grave, con un daño axonal importante, a veces hay pacientes que pueden estar meses o de forma permanente. Pero yo diría que en el mejor escenario, varios casos de los que recuerdo, aproximadamente era esa la situación. Súper, gracias, Caro.
De nada. Muchas gracias, Caro. Aquí en el chat, D'Angela pregunta, hola, ¿hay algún predictor que pueda dar indicio, perdón, de que el paciente pueda hacer un estridor laringio? Mira, recuerdo que lo mencioné, no lo especifiqué tanto, así que lo voy a aclarar. Más que el indicio de que si va a tener estridor o no, el CAFLIC test que rutinariamente hacen los kinesiólogos predice el riesgo de edema de la vía aérea, ¿ya? Entonces, si hay un CAFLIC test positivo, que es probable que el paciente, bueno, que uno se evidencia que no hay mayor fuga y uno sospecha que está emetizado, puede conllevar a que extubado el paciente tenga el estrechamiento de la vía aérea y curse con el estrior, ¿ya? No es como tan directo, pero eso se puede ver. Y lo bueno es que ese predictor igual muestra buena validez y ya está establecido el manejo así. Se establece un manejo farmacológico, corticosteroides 24 horas y se vuelve a reevaluar, a desinflar el CAF y hacer el CAFLIC test. Perfecto. Ahora también me gustaría sumar que finalmente no es como no es sistemático, ¿cierto? Pero ahí como fono también tenemos una visión importante en la recomendación quizás del abordaje, tanto en el uso de corticoides y etcétera, como poder sugerir al equipo si es que eventualmente dentro de las evaluaciones que nosotros hacemos después de la extubación, comenzamos a percibir algo de estridor, eh, también poder hacer estas recomendaciones. Aquí Maura también respondió el CAFLIC test. Súper bien. Y pregunta, ¿ustedes consideran el reflejo nauseoso como predictor de éxito o de fracaso de la extubación? Muy buena pregunta, que también me la salté, porque en la segunda escala que presenté de predictora de éxito de la extubación, la MSQA, el M de error en la sigla, esa considera reflejo arcada, ¿ya? Nosotros desde el hospital ya no lo consideramos hace mucho tiempo. Hay varios estudios que incluso lo respaldan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el reflejo de arcada, hay muchas personas que uno no lo presentan, ¿ya? Y el tubo, la presencia del tubo en sí misma puede abolirlo o exacerbarlo, ¿ya? Entonces, no tiene mayor correlato con la deglución. Eso es lo que finalmente nosotros no lo usamos por la evidencia que hay. Exactamente, muchas gracias, Caro. Bueno, que agrado, ¿cierto? No sé si alguno tiene otra pregunta en relación a la presentación de Caro, ¿ya? Les vamos recordando que tenemos el agrado de tener estas dos socias de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional presentando, ¿verdad? Ahora nos va a acompañar Violeta Romero. Ella es fonoaudióloga magíster en salud pública y planificación en sistemas de salud. Es coordinadora de la unidad de investigación y desarrollo de la clínica Los Coihues. Nos acompaña, ¿cierto?, en este último webinar del 2025 que ha preparado el directorio científico con el liderazgo de Sari Marín, que también está por aquí presente. Y bueno, Violeta también tuvo el cargo de directora científica en la directiva anterior. Ya, así es que es un agrado tenerla de vuelta y siempre está muy feliz de cooperar, ¿no es cierto? Y hoy nos va a hacer una como eh, no sé si un spoiler, pero un adelanto de un tremendo trabajo que les ha llevado muchísimos datos y análisis. Ahí ella les va a poder contar más detalles y nos va a presentar acerca de determinación de los factores de riesgo y protectores para una decanulación exitosa en pacientes institucionalizados que portan de manera crónica una traqueostomía producto de una lesión cerebral. Resultados preliminares, ¿cierto?, de un proyecto suceso. Entonces, le vamos a dar una cordial bienvenida a Violeta. Adelante, estás en tu casa. Yo voy a silenciar ahora el micrófono y atentos todos para guardar las preguntas cuando ella termine. Bueno, Pueden ir muchas gracias sus por la preguntas presentación, también. Pau. Felicitaciones a Carolina, siempre un agrado escuchar sus presentaciones
Y también un orgullo como fonoaudióloga que cada colega, que nosotros somos caras visibles quizás que tenemos oportunidades de presentar ciertos temas, pero todo lo hacemos en equipo, que los colegas de nuestro equipo también son partícipes de generar evidencia, llevar la práctica clínica a entornos y programas basados en la evidencia. Entonces, un saludo para todos los fonoaudiólogos acá y fonoaudiólogas presentes. Y como les dije anteriormente, estoy muy agradecida por la invitación y para mí también es un orgullo estar en estas instancias de difusión científica y de práctica clínica. Bueno, como bien decía Pau, voy a presentar los resultados preliminares de un proyecto que me adjudiqué de la Superintendencia de Seguridad Social, titulado Factores de riesgo y protectores para una decanulación exitosa. Bueno, como introducción general, sabemos que la traqueostomía es un procedimiento frecuente en unidades pacientes críticos. Dentro de estas unidades, al menos el 30% de estos pacientes requieren traqueostomía en la etapa aguda para poder facilitar su manejo y prolongar la vida ante un evento grave. Y muchos de estos pacientes también permanecen crónicamente con una traqueostomía, generando complicaciones no solo clínicas, también sociales, económicas, para el sistema de seguridad social, para el sistema de salud en general, para las familias, generando en sí una afectación general y una peor calidad de vida tanto de los pacientes como de su entorno. También existe escasa evidencia de qué sucede con nuestros pacientes que después de las etapas agudas, en UCI, en intermedio, después de los 100 días de evolución, que permanecen con traqueostomía, qué sucede con ellos y cómo es su evolución al respecto. Y sobre los factores, obviamente, que van a propiciar una decanulación en estas etapas más posteriores de su abordaje. Como antecedentes generales, en Chile el TEC representa cerca del 40% de los ingresos a las unidades de paciente crítico y en las mutualidades del país. Y de estos, el 90% son pacientes derivados de accidentes del trabajo, ya sea por accidentes de trayecto o también propios de la naturaleza del trabajador, del trabajo de la persona. Y hasta el 52% de estas personas logran el retiro del dispositivo en las unidades mismas de paciente crítico. Los protocolos de decanulación que vemos que son rápidos, quizás de un día o de un par de días, la toma de decisiones después de que el paciente ya se traqueostomizó, son más rápidos que en un periodo posterior, en una etapa más crónica. ¿Ya? Sin embargo, si bien la mayoría de los pacientes que están traqueostomizados logran el retiro previo a la salida de las unidades intermedias o críticas, hay un porcentaje que permanece con este dispositivo. Y también, por tener traqueostomía, vemos en la evidencia y en nuestra propia práctica clínica que los pacientes cursan con diferentes alteraciones anatómicas de la vía aérea. Por ejemplo, granulomas, estenosis, traqueomalacia, disfunciones cordales, daños iatrogénicos, como bien decía en la presentación anterior, Carolina. A nivel nacional también y internacional hay escasez de datos que describan las características demográficas y clínicas y los factores obviamente de riesgo que nosotros o fracaso en el retiro de la traqueostomía en esta etapa posterior, ya cuando las disfagias ya son más crónicas, cuando el paciente también es catalogado subagudo o crónico, que es finalmente es como lo recibimos acá en Clínica Los Coigos, que es donde yo trabajo y es mi realidad local. Entonces, dentro de este paraguas, de esta cohorte de pacientes donde nosotros eh, hemos analizado una cohorte de datos amplia que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Bueno, siguiendo los antecedentes para sustentar de la evidencia, este es un bonito trabajo de unos profesionales chinos, donde ellos refuerzan que la intervención en etapas tempranas favorece la recuperación funcional de los pacientes con lesiones cerebrales graves, ¿cierto? Y eso ya nosotros ya lo sabemos que parte del equipo multidisciplinario que ahora nosotros tenemos que migrar más hacia la interdisciplina, el multidisciplinario, que cada intervención se hace en base
a el estamento y a los objetivos que yo voy a proponer después de la evaluación clínica de mi paciente en forma particular, pero hay que migrar hacia la transdisciplina, que finalmente es un mismo paciente y que todo el equipo va a trabajar por un objetivo en común. En este caso, por ejemplo, decanular. Entonces, todos los estamentos son relevantes para el manejo de esta condición. Y bueno, ellos muestran acá su corte y es bien interesante porque los dividen en fases agudas, subagudas y crónicas. Y ahí se ven los tiempos que lleva tanto la decolumnación y también una de las variables que toman, que es no menor, es el inicio de la ingesta oral. ¿Ya? Y las van comparando. Obviamente que las etapas de rehabilitación más agudas y la rehabilitación intensiva genera mejores resultados que la intervención en las etapas posteriores y este paper eso es lo que refuerza finalmente. La intervención en las primeras etapas para disminuir la carga de enfermedad a medida que va evolucionando el paciente. Después, esto también uno como rehabilitadores tiene que tenerlo claro, ¿cierto? La evolución natural de la enfermedad. Un paciente siempre va a estar mejor después de la nox inicial, ¿verdad? El daño cerebral severo. El paciente ya no muere. Los avances de la medicina hacen que estos pacientes graves sobrevivan. Y ahí entramos nosotros, que si bien hay una evolución natural de la enfermedad y el paciente, aunque no se le haga terapia, igual va a evolucionar y va a mejorar, el valor de la rehabilitación y que nosotros tenemos como terapeutas es hacer que esta recuperación funcional se optimice y logremos resultados óptimos y adecuados. No hayan, por ejemplo, activaciones aberrantes, patrones aberrantes de activación y sí nosotros los llevemos por el camino de generar esa vía nuevamente para lograr la función determinada. Y lo otro a destacar en este paper que nos da un sustento para nuestra investigación posterior es el rol protagónico que tiene la disfagia. La disfagia es transversal a muchas enfermedades, neurológicas y no neurológicas, y que finalmente este síntoma se refleja cuando el paciente tiene un nivel de severidad grave, ¿cierto? Entonces los especialistas en el tratamiento de la disfagia, que somos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, eh, es súper importante de cómo nosotros vamos a evaluar este paciente y cómo vamos a plantear nuestros objetivos de intervención y también informándolo al equipo. ¿Cierto? Entonces, los objetivos del estudio, los objetivos generales son determinar los factores de riesgo y protectores asociados a una decanulación exitosa en pacientes institucionalizados con lesión cerebral y con lesión neurológica en general, en verdad, porque la cohorte incluye no solo a lesiones cerebrales, que después vamos a ir, yo voy a ir mostrando, sino también otro tipo de lesiones neurológicas que entran bajo este paraguas de este programa de disfagia en rehabilitación en nuestro paciente. Y los objetivos específicos, caracterizar sociodemográficamente y clínicamente a los pacientes, identificar estos factores de riesgo protectores y analizar la variable asociada al éxito del retiro de traqueostomía. ¿Cuáles fueron las variables analizadas? Las variables demográficas como edad y sexo, las clínicas del evento neurológico, el diagnóstico principal. Nosotros sabemos que el diagnóstico principal es un factor relevante en el manejo y en el pronóstico de las disfagias y en la evolución de estos pacientes. La fecha de lesión, los días de lesión hasta el ingreso al programa de disfagia, al ingreso de fonoaudiología, los días de lesión y los días hasta el retiro de la traqueostomía. ¿Ya? Y esto es relevante porque el paciente con disfagia, cuando ingresa al programa de disfagia, nosotros lo evaluamos, hacemos los objetivos, pero el retiro de traqueostomía no está al alta del paciente porque el paciente sigue con disfagia. El paciente va a disminuir la severidad de la disfagia y va a lograr decanularse, pero también él va a continuar en este manejo y en
tratamiento para seguir avanzando en la funcionalidad y eficiencia de la deglución. La intervención y la evolución también las incluimos como variables, como la fecha de ingreso a fonoaudiología, la fecha de alta de fonoaudiología, el tiempo de tratamiento que estuvo, el uso de válvula de fonación y los días que tuvo con alimentación enteral, hasta lograr la alimentación oral o no, dependiendo del caso. La función deglutoria, el nivel de la escala de la deglución al ingreso, al momento del retiro y al momento del alta, y la diferencia entre estas escalas desde el ingreso al retiro, desde el ingreso al alta. También consideramos las funciones cognitivas, el nivel cognitivo al ingreso, cognitivo al alta y cognitivo al momento de la decanulación. Y finalmente las variables asociadas a las traqueostomías, como la fecha de retiro, la condición de retiro y la causa si es que no se retiró. Parte de los resultados es la distribución, por ejemplo, por edad, que tiene que ver con las características demográficas, que la media de nuestros pacientes son de 45 años. Edad adulta principalmente tiende a irse a edades más avanzadas. Y la distribución por sexo, más del 60% son hombres, pacientes que ingresan con traqueostomía, con lesiones neurológicas al programa de disfagia en nuestra clínica, versus el 30%, 35% en mujeres. La distribución por diagnóstico, el primer diagnóstico neurológico para nosotros es el TEC, después le siguen los ACV de tipo hemorrágico, las encefalopatías hipóxicas y el ACV isquémico. Son los cuatro principales diagnósticos que se llevan sobre el 75% de la cohorte analizada. Por lo tanto, algo súper relevante, viendo también nuestra epidemiología, ¿verdad? Y la incidencia de cada una de estas enfermedades. Los TEC como una de las principales causas, y lo hace ver también que la principal causa de enfermedades aquí en Chile no transmisibles, ¿verdad? Que tienen lesiones y que tienen un alto impacto en la sociedad. También es interesante los resultados que tuvimos por la distribución por diagnóstico. Vemos que el TEC y el ACV concentran los casos con mayor cantidad de retiro y, como lo decía anteriormente, tiene que ver también con la evolución natural de la enfermedad y el manejo apropiado dentro del entorno de rehabilitación del paciente de disfagia. Y la distribución por sexo no mostró mayores significancia entre hombres y mujeres, entre retirados y no retirados. Una cosa interesante es la edad. Los pacientes retirados son más jóvenes que los no retirados. Y eso es uno de las variables a considerar eh, dentro de nuestros resultados, porque tiene mucho que ver también con la disfagia, ya que a mayor edad también empiezan a interferir otros factores relevantes que pueden hacer o impedir el retiro del tubo. Este es un resultado que las barras azules indican el porcentaje de pacientes retirados versus diagnóstico, y la línea verde el tiempo de evolución asociado em, en días de tratamiento hasta que logró el retiro. ¿Ya? Como lo dije anteriormente, las patologías que más aumentan el retiro son los ACVs y TEC, y los tiempos son, como ustedes ven ahí, bien diferentes entre una patología u otra, y que también tienen sobre 100 días de evolución hasta que logran el retiro. Otros resultados importantes son la significancia que tiene la evolución de la disfagia en el retiro, que eso ya es sabido por todos, ¿verdad? Y la medición que nosotros hicimos de la severidad desde el ingreso hasta el retiro y posterior al alta del programa de disfagia, ¿ya? Que si bien al momento del retiro evoluciona en la severidad, logrando el manejo de saliva y secreciones, pero no necesariamente logra una escala de una disfagia leve, ¿cierto?
porque eso tiene que seguir en tratamiento y va a depender de la patología de base, que es dependiente en el pronóstico y en el factor finalmente que va a lograr la decanulación del paciente. ¿Ya? Y obviamente en este grupo de retirados existe una mejoría estadísticamente significativa y progresiva de las escalas de la severidad de la disfagia. Y bueno, ¿cómo se traduce estos resultados en la evidencia actual? Ya, como lo dije anteriormente, salió eh, esta investigación, esta revisión que propone un marco y un algoritmo en el manejo de los pacientes traqueostomizados que tienen de patología, su origen de patología neurológica. Y hace bastante sentido a cómo categorizar a nuestros pacientes y a cómo en la evaluación de este marco ven varias áreas que son los factores finalmente que te van a llevar a tomar la decisión de retirar el tubo o no. Otros, también se reportan en la literatura otros factores predictivos del éxito de la decanulación en pacientes traqueostomizados, como ya lo había dicho mi colega Carolina en la presentación anterior. Entonces, en este algoritmo para evaluar la decanulación de los pacientes con lesiones neurológicas, consideran tanto la evaluación objetiva como un gol estándar en el manejo de nuestros pacientes, que eso tenemos que avanzar hacia allá, y ya todos dice que tenemos que protocolizar nuestras evaluaciones objetivas inclusive para que vayamos avanzando en procesos y prácticas más seguras y efectivas para lograr la decanulación. Y bueno, y ellos proponen este algoritmo donde tienen un algoritmo de canulación rápida y también hay pacientes que requieren más tiempo. En general, los pacientes más graves van a tener más tiempo de evolución para recuperarse, ¿cierto? Cuando ya la etapa aguda ya no se logró la decanulación, probablemente el paciente entra en un periodo de estabilización médica y va a requerir más tiempo también en recuperarse, tanto para la disfagia como para otras características personales. Por eso también estoy muy de acuerdo con lo que decía Carolina, que evaluar al paciente y finalmente plantearse objetivos de acuerdo a la realidad del paciente en forma personalizada nos va a llevar a lograr mucha mejor práctica y éxito en lo que nosotros, en el abordaje de los pacientes con traqueostomía y con disfagia. Bueno, entonces, la edad como un factor predictivo en nuestra investigación efectivamente resultó que los pacientes más jóvenes son los más retirados y la edad es un factor protector comparado con la evidencia actual. ¿Ya? El diagnóstico y éxito de retiro también, el mayor éxito de pacientes de TEC y en ACV. Y eso es bueno porque reafirma la rehabilitación integral, interdisciplinaria y el abordaje en diferentes etapas de la enfermedad, ¿ya? Porque si bien el paciente si no logra el éxito o el retiro de la evolución en las etapas más agudas, después en las etapas posteriores también avanza, ¿ya? El TKLCB y las lecciones anóxicas van en el orden de donde tiene de mayor a menor probabilidad de éxito en el retiro. Y la disfagia severa y las alteraciones de la vía aérea es una barrera clave para tomar la decisión de decanular. ¿Ya? Y esto no hay que dejarlo pasar por alto. Por ejemplo, otras condiciones neurológicas como la lesión medular, quizás la tos, hay muchos pacientes que están sin tubo, sin cánula, pero protegen bien la vía aérea y no tienen traqueostomía aunque no tengan tos, pero su estado cognitivo les permite hacer manejo, por ejemplo, o técnicas como el stacking que se describe en la literatura para favorecer la tos y eliminar las secreciones que van a permitir que este paciente no tenga traqueostomía.
por ejemplo. Así que hay que ver eh, todas las variables que puedan influir dentro de las características del paciente, su diagnóstico, para tomar esta decisión, ¿cierto? Y hacer buenas evaluaciones clínicas que te den indicios para la toma de decisiones. Los tiempos de retiro y evolución. Bueno, los retiros más rápidos son en ACV isquémico y TEC y más prolongados, obviamente, en lesiones neurológicas, pero no cerebrales, como la lesión venular y el Guillain-Barré, pero por la naturaleza de cada una de esas enfermedades que, si bien están descritas en nuestra base de datos, finalmente en análisis se hace sin ellas, ¿cierto? Y el retiro temprano se ve favorecido por la ausencia de infecciones y protocolos estructurados. Disfagia y función deglutoria. La escala y la severidad de la disfagia, en general, las escalas, ya sea las dos u otras mejores para entornos clínicos, sin duda mejoran significativamente a medida que va evolucionando la disfagia, y también eso propicia el mejor manejo de saliva y secreciones, el cierre de la vía aérea y la seguridad de la vía aérea, quiero decir, para lograr la decanulación. La disfagia severa sí o sí es un obstáculo para lograr el retiro del tubo, ya por las consecuencias graves que puede causar una neumonía por aspiración, tal como se vio en el caso de la primera presentación. Y esto es súper interesante, la propuesta que hacen en el algoritmo del Decanulation Ahead, que es la propuesta del A2B-C, que tiene que ver con la seguridad de la vía aérea, la anatomía de la vía aérea, ¿ya? Las secreciones, el manejo de secreciones, que eso también nosotros como fonoaudiólogos tenemos que diferenciarlos con nuestros colegas kines, y esto se hace en la conversación y en que cada uno aporta de su área, o sea, el manejo de secreciones orales, orofaringeas, como decía Carolina, que eso es una parte súper importante de cómo él la va a expulsar, eliminar o tragar. em, y el manejo de secreciones bronquiales, que es que se tiene la fuerza suficiente para poder movilizarla hacia la vía aérea superior y el paciente pueda manejarlas, ¿ya? Y la tos, obviamente que los parámetros, ya la evidencia dice los niveles de fuerza establecidos para que el paciente tenga una tos efectiva. Y la anatomía de la vía aérea es algo totalmente relevante, porque las alteraciones de la vía aérea se describen alrededor del 30% de los pacientes con traqueotomía por el daño, ya sea iatrogénico por el uso mismo del tubo, y puede ser un factor muy relevante al momento de decidir la decanulación o no. Y también, como nosotros en general en los entornos clínicos hay poca acceso a la evolución, a la evaluación objetiva, hay que tener muy claro y ver otros procedimientos en la realidad local que me puedan dar ciertos lineamientos de que si el paciente tiene problemas de obstrucción o no, por ejemplo, el Kaflik test, como bien decía Carolina. Y la evolución de la disfagia es clave en ambos escenarios. Y como conclusiones, la edad joven y el diagnóstico son uno de los factores que favorecen la decanulación, y en otras patologías como la encefalopatía hipóxica y la lesión medular son factores asociados a menor éxito, dado la naturaleza de cada enfermedad y que está asociada al diagnóstico. Y por eso es necesario de contar con protocolos estandarizados y estudios nacionales que orienten nuestras prácticas clínicas y no orienten a nuestra realidad local. Mi realidad local es muy diferente a lo de otros contextos, por ejemplo, de UCI, de intermedio, que son otros los objetivos y otros el manejo y los tiempos de intervención. Yo tengo pacientes que al ingresar a rehabilitación pueden estar 4 semanas, meses, incluso años. Entonces, eso también, ver cómo nosotros llevamos la literatura a nuestra práctica y sacamos lo mejor y lo que más adecue a nuestro entorno clínico. Y este estudio aporta evidencia inédita para la población chilena, porque son aproximadamente 20 años de análisis de datos,
de toda nuestra corte que ha pasado traqueostomizada con intervenciones fonoaudiológicas. Así que para mí es un orgullo. Bueno, y en nuestro equipo de investigación la componen fonoaudiólogas de la Clínica Los Coihues, Rodrigo Tobar, que nos prestó su apoyo para postular estos fondos de la Suceso, Gonzalo Rivera, kinesiólogo de la Universidad de Chile, que está analizando toda la parte metodológica, que ya en la publicación final vamos a describir los factores protectores que van a influir en la toma de decisiones de la decanulación y un médico fisiatra, que es el doctor Soto, director médico que nos ha prestado toda su ayuda y disposición para que nosotros logremos llegar y hacer toda esta, esta investigación. Y agradecimiento particular a todos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogos que han trabajado en la Clínica Los Coihues desde el año 2001 hasta la fecha por su profesionalismo y por hacer posible que todos los datos que nosotros recabamos eh, fue gracias también al trabajo de ellos. Y una mención especial al doctor Céspedes, que ya está jubilada el doctor, pero nos enseñó y cultivó el respeto y el trabajo interdisciplinar de cada una de las personas que trabajamos en la clínica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Violeta. La verdad es que fue una presentación redondita. Muchas gracias por compartirnosla como este previo a la versión final, ¿cierto? Yo tenía una duda, los invito a que puedan levantar la mano, ¿verdad? O dejar también las preguntas en el chat a quien no pueda eh, abrir el micrófono. Y yo tenía una duda, una de ellas, ya me la respondiste, en relación a la cantidad de tiempo en la que tú pudiste ir recopilando los datos. Ya me quedó clarísimo que son más de 20 años de datos. Es impresionante, yo creo que es una de las cortes que he escuchado más largas a nivel nacional, de datos de pacientes traqueostomizados. Sí, por eso yo digo el agradecimiento es de todos, de todo el equipo de Fono en verdad, porque desde el año 2001 se empezaron a recabar datos y después cada fono que ha ido integrando el equipo de rehabilitación ha ido nutriendo esa base, obviamente siguiendo los lineamientos de los comités de ética y de todo el resguardo de la información de los datos, que eso no es menor. Claro. Finalmente, todos hemos construido, todos somos parte de los resultados finales que van a aparecer en el paper, que espero que sea pronto. Exactamente, y eso también nos invita a ser bien rigurosos con el registro de la información, de repente incluso en la ficha clínica. O sea, no sabemos si es que en 10 o 15 años más se nos va a ocurrir alguna idea y no vamos a tener el dato. Claro, y además cómo han ido cambiando nuestras prácticas, porque al principio al revisar las fichas clínicas, los manejos que se hacían eran muy diferentes de lo que se hicieron los del 2001 al 2011, de los del 2011 en adelante, ya donde teníamos más acceso a evaluaciones instrumentales, donde era más común el uso de válvula de fonación. Antes eran muy rápidos también, el paciente llegaba, se obturaba y se retiraba y se ponía el tiro a comer. O sea, era muy diferente el manejo años previos que ahora. Y Exactamente, menos protocolizado, menos riguroso, ¿cierto? Y en relación a eso, como ya has podido hacer esta revisión, quería saber algunos detalles. Eh, a grosso modo, el número de sesiones que se le otorgaba o que se le otorga, ¿cierto?, actualmente al paciente con traqueostomía o que ingresa a esta forma especial, ¿cierto?, este programa de deglución, ¿es distinto? ¿Qué carga tiene? ¿Cómo se organizan ustedes como fonoaudiólogos? ¿Lo atiende solo una persona que se hace cargo del caso o lo atienden dos personas? Uno lo atiende en la mañana y otro en la tarde. Y mira, en general, ¿tiene como alguna carga específica? ¿Alguien se encarga de hacer las evaluaciones instrumentales? ¿Cómo lo organizan? mira,
En general, todos los pacientes que ingresan a terapia ante la evaluación clínica, la mayoría tienen disfagias severas. ¿Ya? Entonces, antes eso es el médico tratante el que otorga las cargas dependiendo del informe, la epicrisis y la evaluación inicial. ¿Ya? Y ahí son cargas diarias, de lunes a sábado. Nuestro tiempo de atención son aproximadamente 45 minutos. Están súper establecidas, como esto es una clínica, es más que una clínica, un centro de rehabilitación hospitalizado. El paciente tiene programación de todas sus terapias. Por lo general se le dan dosis de 2 sesiones diarias. Ya, y ahí uno va viendo, dependiendo de las características del paciente, si las dos se dedican a dilución o una comunicación y otra dilución, y ahí dependiendo de la evolución de este mismo. ¿Ya? Pero la carga la determina el médico tratante y la decisión de canular también. Lo que pasa que nosotros tenemos una reunión previa y vemos y evaluamos por cada área si cumplen los criterios para ingresar al protocolo de retiro. Perfecto, entonces ustedes tienen como una especie de análisis grupal antes de tomar estas determinaciones. Exactamente. Es que Eh, todo se realiza bajo un marco de un protocolo que reúne a todos los actores involucrados en el proceso de canulación de los pacientes. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda en relación a la presentación de Violeta. Bueno, ahí está mi correo, cualquier cosa se pueden contactar conmigo y agradecida desde ya por el espacio y esta instancia. No, muy buena presentación, Viole. La verdad es que la Clínica Los Coy pues también es un centro en donde yo creo que muchos de los fonoaudiólogos que empiezan, ¿cierto?, a generar o quieren ingresar como al área de neurorehabilitación, es uno de los centros, como yo diría que predilectos para, como nicho, para poder formar a buenos profesionales, ¿ciertos?, en la atención de este paciente. Aquí el fonoaudiólogo Ignacio Araya nos consulta, cuando no hay tos, ¿menciono la decisión de la alimentación oral en esos casos? Em, a ver. Mira, cuando no hay tos, va a depender también del estado cognitivo del paciente. Si él puede adquirir alguna estrategia para disminuir los riesgos que tiene la toro, la modificación de la consistencia de acuerdo a la ITSI, también la consideramos, pero si el paciente logra tener una seguridad ante la vía aérea en un escenario ideal, bajo una consistencia determinada, sí, igual es posible una alimentación por vía oral. ¿Ya? El avance de las consistencias, dependiendo del rendimiento de las capas orales, que logre manejar bien el bolo, que la sensibilidad oral y faríngea estén indemnes, se puede evaluar clínicamente y si está bien cognitivamente, como en el caso de los lesionados medulares, igual se puede el paciente iniciar alimentación bajo ciertos resguardos, ¿ya? Pero sí. Si el paciente no tiene indemnidad cognitiva, está EDP, en verdad, ahí no se puede. Ningún paciente puede alimentar a un paciente dormido, somnoliento o con bajo nivel de conexión, porque evidentemente va a generar un impacto sobre la seguridad y puede causar un evento centinela. Exactamente, sí, es importante. Ahí dice gracias, Ignacio Araya. Es importante el tema de la tos, como considerarlo, entrenarlo. Sabemos que ahí hacemos una gran dupla con los kinesiólogos. Sé que hay algunos inscritos en el webinar de hoy, algunos médicos también. Entonces, cuando se enfrenten a estas dificultades, tengan dudas, es bueno establecer estos canales de comunicación más directos entre esta dupla kinefonoaudiología, ¿cierto? Hay muchas estrategias para quizás esta tos, eh, que sea voluntario, refleja, ¿cierto? Ir entrenándola para que sea cada vez más efectiva, más eficiente. Exacto, y además considerar la realidad local de cada paciente, porque claro, en un entorno clínico protegido, a lo mejor un lesionado medular sin nada de tos, un lesionado medular alto, estamos hablando que tiene traqueostomía o no tiene traqueostomía, pensemos los que no tienen, logran alimentación oral, pero quizás si va a un contexto, después se va de alta, no tiene
un entorno que lo proteja también y que considere la seguridad de la alimentación dentro de sus objetivos de rehabilitación posterior o al alta, también es una bandera roja a considerar, ¿ya? Claro, Porque el paciente probablemente no se va a poder alimentar solo si una lesionado medular alto, o no va a poder llevar bien su cuchara, entonces también las consistencias van a interferir en la seguridad y en la eficiencia de la deglución. Entonces, hay que ver la realidad local que uno vive y también evaluar si tú vas a dar una indicación de alimentación no oral bajo ciertas condiciones ideales. Por lo tanto, también orientar bajo las condiciones que no son ideales. Alteraciones cognitivas, intercurrencias médicas, un paciente febril que está ahí decaído también. claro. ¿Cómo tú vas a manejar la indicación de alimentación oral bajo las condiciones no ideales cuando el paciente puede tener un riesgo? Claro, y tomándome un poco de ese análisis, Violeta, te quería preguntar, ¿ustedes cómo integran o en qué momento integran a la familia como un ente, ya sea rehabilitador o como un coterapeuta o solo como un participante que se prepara cuando ya se va de alta del espacio hospitalario? ¿Cómo lo organizan ustedes? Bueno, nosotros siempre integramos, nosotros trabajamos bajo el marco de la CIF, acordamos estructura y función, pero también para nosotros es muy importante la actividad y participación. Ujú. En todo nivel, tanto lo deglutorio y lo comunicativo. Entonces, el paciente desde que ingresa, la familia participa con nosotros, ya sea en la terapia, dependiendo si coincide con los horarios de visita, y ahí se le va formando, se le va instruyendo, vamos compartiendo los objetivos de intervención y qué es lo que podemos hacer en fono y qué no se puede hacer fuera de fono. O sea, hasta las bandejas nuestras están de otro color, porque los familiares saben, porque dicen, no, si él come de todo. Y después fuera de fono, oye, pero le llegó esto, si en fono no, pero y ahí uno les va explicando. Es mucha educación. Y yo creo que nosotros tenemos que mirar cómo evolucionar la salud hacia la prevención, ¿cierto? La prevención de las neumonias, en nuestro caso, de alguna condición relacionada con la alimentación. Y también educando a la familia y al paciente, porque el comunicarse, el hablar, son funciones tan de ser humanos que todos lo hacemos bajo el contexto de comer, pero estar bajo el paraguas de la disfagia y como nosotros como fonoaudiólogos somos actores relevantes en este manejo, es fundamental integrar a la familia, al paciente y al entorno de este paciente para que mejore su calidad de vida, que es nuestro fin. Exactamente. Bueno, aquí volviendo al análisis o a la pregunta que nos hacía Ignacio, dice, a veces los pacientes de gluten, pero dependen de un ventilador liviano, por ejemplo. Efectivamente, esa es la Sí, condición de egreso. claro, pero el ventilador, un ventilador mecánico, claro. De gluten bien y eso también hay que ver. ¿Sí? ¿Cómo es la seguridad de la vía aérea, aunque tengan un ventilador? Sí se puede hacer, pero lo mismo, hay que evaluar las condiciones generales del paciente, su entorno, sus redes de apoyo para favorecer que esa alimentación sea funcional, segura, eficiente. Exactamente. Haces un muy buen análisis, Violeta, al considerar, ¿cierto?, a la familia, a llamar al trabajo multidisciplinario, transdisciplinario. Y yo creo que eso es lo más importante que me deja este live, ¿cierto? Y cómo es importante también sistematizar las intervenciones desde el enfoque más preventivo, qué podemos hacer como para visualizar que un paciente avance o no desde el espacio crítico, como lo presentó Carolina en su primera presentación, o desde cómo aportamos para que un proceso de decanulación sea lo más ordenado posible. Yo creo que ahora en este momento abro la palabra para que quizás alguno, si quiere compartirnos alguna reflexión en este encuentro en conmemoración del Día Mundial de la Disfagia, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es saber que nosotros tenemos mucho que aportar a los equipos eh, y estamos todos aquí reunidos, me imagino que con el mismo fin. No sé si alguno quisiera compartir algún análisis, Caro, Sari, Maura. Aquí veo a los socios también de la Difoto. Si alguno quiere, que dejamos
el micrófono abierto, ¿verdad? Para poder escucharnos, ¿cierto? Y de repente poder participar. Quería comentar, Paola, que, bueno, se agradecen estas instancias, la verdad. Es importante, yo creo, compartir lo que estamos haciendo, pero también comprometernos a estudiar y que hay harto más que hacer. Desde el tema de los protocolos, de la sistematización, de incorporar herramientas con evidencia, pero también intentar investigar dentro de lo posible. Y al final yo creo que eso es lo que más destaco de esta instancia, es que uno siempre aprendemos de todos. Y hay cosas que hacemos diferentes, pero compartiendo eso también podemos mejorar esos mismos procesos. Exactamente. O sea, yo tomo tus palabras, Carolina. Yo creo que el ánimo de este webinar, como en la serie de webinars que fue haciendo la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional este año, y el ánimo en general de Sochimi, es siempre llamar a la capacitación constante, eh, sin fines de lucro, sino que solo reunir un poco de dinero para seguir haciendo otras actividades de difusión. Esta, por ejemplo, es un webinar gratuito, ¿cierto? Le agradezco enormemente a Sari Marín, que es nuestra directora científica, que se encargó de buscar temas y fechas importantes durante el año para poder convocarnos y llamar a compartir nuestras experiencias, nuestros estudios, nuestras visiones, ¿cierto? La forma de sistematizar algún tipo de intervención, como en el caso de Caro, ¿cierto? Violeta hoy. Ya ha sido un agrado tenerlos a todos hoy. Muchas gracias a los casi 50 asistentes que tuvimos de manera permanente. Estoy segura de que nos vamos a seguir viendo. Eh, Sofía Contreras nos comenta, muy buenas las presentaciones. Muchas gracias, Sofía. Están todos siempre invitados a ser parte de las actividades de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. Síganos en Instagram. Pronto vamos a lanzar nuevamente, al igual que el año pasado, una encuesta donde ustedes, como consumidores de nuestros webinars o actividades, cursos, productos, nos van a poder comentar qué es lo que eventualmente necesitan, y para los socios les vamos a enviar también una encuesta donde les van a llegar todas las iniciativas que están ya en marcha para el 2026, para que conformemos algunas mesas de trabajo, ¿ya? Entonces, no sé, Pau, Mari, si quieres sumar algunas palabras. no, no, yo más que todo agradecer a la disposición de dos grandes colegas que son la Carito y la Viole. Para mí la Viole le tengo un enorme cariño porque ella guió hace muchos años atrás una pasantía en la clínica Los Coihues y siempre con mucha humildad y con su grande referencia me ha enseñado mucho, así que agradecerle a las dos, que siempre están abiertas a participar y a demostrarnos lo que hacen día a día, que son hechos que a veces quizás muchos podemos hacer un poquitito, pero ustedes lo han llevado a poder como vivenciar para todos en estas enormes presentaciones. Así que estoy muy agradecida de la participación de ustedes siempre y la gran disposición. Así que eso quería pedir, quizás que nos tomemos una foto todos juntos, caso pueden prender las cámaras. Buena idea. Prendamos las cámaras y Gracias. Y a ver, la Maura me dice que no puede abrir el micrófono, pero dice, debemos mencionar que debemos seguir posicionándonos en los equipos de paciente crítico, formarse y aprovechar la concientización que se está haciendo cada vez más. Aprovecho estos espacios e ir haciendo camino para los que vienen detrás. Totalmente de acuerdo, Maura. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso, muchas gracias, Jorge Hernández, Ignacio Araya, gracias por participar y abrir el diálogo, igual que Maura, Javi, nuestra secretaria, ¿cierto?, de la división. Hola, Sofía, muchas gracias.
Sebastián también. Vamos a ver si más personas se animan para poder hacer una fotito grupal, ¿cierto? Y dejar este registro de la última actividad webinar del año de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la Xochimilco. ¿Ya? Vamos. Ustedes me avisan. Eso, Carla, Andrea Pintos, Andrea también socia de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. También siempre activa, Pedro, muchas gracias por, a pesar de ir en trayecto, ¿cierto?, conectarte. Y Verito Moraga desde Temuco, el sur siempre presente. Ya nos vamos a sacar entonces una foto, miren a la cámara. 1, 2, 3. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Que tengan excelente noche y reiteramos los agradecimientos a Violeta y a Carolina Sáez. Fueron presentaciones increíblemente buenas. Nos vemos el 2026. Estamos en contacto. Chao, chao.